Y finalmente llegó el anuncio. Después de días y días de rumores, de marchas y contramarchas, este mediodía la presidenta develó el secreto. YPF. Intervención primero, expropiación después. El petróleo vuelve mayoritariamente a manos argentinas. Así lo decía Cristina Kirchner. De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, prácticamente nos tornaríamos con el nivel de crecimiento, actividad, industrias, trabajadores, en un país inviable. Pero lo más grave, nos tornaríamos en un país inviable por políticas empresariales y no por falta de recursos, porque somos el tercer país en el mundo, tal cual lo dice la propia agencia de Petróleo y Energía de Estados Unidos, luego de China y Estados Unidos, en tener gas shale, de reciente descubrimiento. Durante mucho tiempo en distintos sectores de la economía, manejados por el Estado, lo manejamos con un criterio casi partidario o de política que terminó sirviendo y dando fundamento a los discursos de que el Estado era inútil y que solamente los privados podían administrar los recursos del Estado. Está demostrado en esta administración que los recursos del Estado pueden ser administrados correctamente también. ¿Qué significa esta decisión, Marcelo Bonelli? Bueno, Santo María, hay primero una decisión política fundamental, más allá del tema YPF, que es la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el segundo mandato, de una mayor intervención estatal en la economía y un mayor control del Estado. Empezó con el tema importaciones, empezó con el tema primero control de cambio, después importaciones y ahora con YPF. El rumbo económico entonces de mayor intervención, de mayor intervencionismo del Estado en la economía. Es un cambio radical importante. Ahora, con respecto a YPF vamos a ver qué es lo que significa desde el punto de vista accionario. Hoy, como estaba YPF antes de este anuncio, 57% era de Repsol, 25% del grupo Petersen y Monedas, ¿no? Cada uno de ellos. El Estado solo el 0,2%, inversores privados institucionales básicamente de Estados Unidos 17%. Vamos a ver cómo queda a partir del anuncio de hoy. Bueno, el Estado el 51%, el grupo Petersen no se toca, aparentemente porque tiene una deuda mayor que el valor de las acciones, o sea, por ahora no se toca. Los grupos de inversores privados se quedarían, esto va a generar mucho litigio y acciones judiciales contra el Estado argentino de estos grupos de inversores privados. Repsol pasa de ese 56, 57 al 6,45. Ahora vamos a ver cómo queda repartido el Estado, ¿no? Ese 51%. Bueno, de ese total, el Estado Nacional 26,01%, las provincias 24,99%, mayoría entonces para decidir el futuro de la petrolera. Edgardo, mientras lo aprueba el Congreso, ¿quién maneja YPF? Una intervención con dos funcionarios muy especiales, María, en todo esto. Vamos a ver de qué se trata, quiénes son estos dos personajes. Bueno, por un lado tenemos al ministro de Planificación, Julio De Vido. Ahí lo vemos. Ojo, De Vido no llega ahora con Cristina Kirchner a este segundo gobierno de la presidenta. Julio De Vido está desde el 2003, llegó con Néstor Kirchner y es el responsable de todo lo que ocurrió en el país en materia energética, en materia de combustibles, en materia de servicios públicos. Cristina Kirchner lo puso al frente de esta YPF intervenida, pero hay un mensaje para De Vido, porque el segundo lo va a controlar y muy de cerca. ¿De quién se trata? De Axel Kicillof. Es el viceministro de Economía, un hombre muy cercano, de mucho poder en el actual gobierno. Bueno, lo va a controlar de cerca cada paso que dé Julio De Vido en materia de intervención. Esta es una cuestión. La otra cuestión tiene que ver en el Congreso, que se va a mover en forma paralela a esta intervención de YPF. ¿Por qué? Porque el proyecto fue al Senado. ¿Por qué al Senado? Porque el gobierno considera que por una cuestión federal, allí están los representantes de las provincias, los gobernadores tienen mucha influencia en el Senado y porque además tienen los números, ¿no? Los números para aprobar esto rápidamente. Quieren un trámite express, tanto en el Senado como en diputados. A ver,
Se necesita la mayoría simple para aprobarlo en ambas cámaras. Con 37 votos lo saca el gobierno en el Senado y ya tiene esos 37 votos que por otra parte son para el quórum. Y un datito más, ¿qué dice este proyecto de ley? Tiene que ver con el futuro. Si un gobierno quiere volver a privatizar acciones, necesitaría los 2/3 de ambas cámaras. Sin embargo, a esta hora de la noche, María Santo, podemos poner una fichita que quizás esto se pueda cambiar en el proyecto original porque hay cuestionamientos de constitucionalistas. Pero, en definitiva, el gobierno considera que va a ser un trámite muy rápido, quizás 3 o 4 semanas para sacar esta ley del Congreso. Bueno, y a partir de esto, obviamente, va a entrar a la nueva empresa a funcionar. ¿Y cómo va a ser el nuevo directorio de esta empresa? ¿Quién lo va a manejar? Vamos a verlo. Obviamente el Estado 51%, entonces tendrá mayoría y esto hará que la política de la empresa se decida en la Casa Rosada. El otro que van a tener importancia, las provincias, que tendrán representación en el orden del 24%, son las dueñas de las reservas petroleras, no por la ley petrolera. Y los inversores privados, el grupo Petersen, Repsol, si se quedan obviamente, también estarán representados, pero en forma minoritaria, casi testimonial, no van a poder volcar ningún tipo de decisión. Minutos antes de que hablara la presidenta Cristina de Kirchner, el hombre que representa al Estado en la empresa petrolera llegó hasta el edificio de Puerto Madero. ¿Y qué pasó, Javier Lozano? Santo, cuando todavía estaba hablando la presidenta en Casa de Gobierno, llegó a esta torre, la sede central de YPF en la Argentina, en Puerto Madero, en la calle Macacha UM 515. Roberto Barata, quien es el segundo de Julio De Vido en el Ministerio de Planificación Federal y el único representante del Estado en el directorio de YPF, llegó con un listado de 20 personas, en su mayoría directivos españoles de Repsol, y les dio 15 minutos para que tomaran sus cosas y se fueran de este edificio. Por supuesto, según nos ha dicho una fuente confiable, no fue en muy buenos términos, podía haber sido mucho más amable, pero ese fue el plazo, 15 minutos para que tomaran sus cosas y se fueron. Barata llegó con 2 abogados, se reunieron con el representante legal de la empresa de aquí de YPF y les dio ese plazo para que se fueran. Pero también se decidió cambiar la seguridad del edificio. Ustedes podrán ver que ahora hay efectivos de prefectura en el perímetro de la torre y también adentro hay nuevos efectivos de seguridad que están en la custodia. Esa fue otra de las medidas que tomó Julio De Vido, que llegó aquí pasadas las 15 horas como interventor hasta que se apruebe la ley de expropiación, y después de tener una reunión con Barata llegaron los gobernadores de las provincias petroleras que se van a hacer cargo de ese 51% de la ley, que van a ser los nuevos dueños de YPF junto al Estado Nacional, y esto decían los gobernadores cuando salían alrededor de las 18 horas de esta reunión, de su primer día como empresa argentina. La verdad que es un muy buen día para todos, recuperar esta acción estratégica del Estado, recuperar el valor que tiene la energía y fundamentalmente trabajar para adelante porque sabemos que el estado en el cual estaba la empresa era inviable que se sostenga en el tiempo, de manera tal que bueno, vamos a trabajar junto el Estado Nacional y las provincias para poder recuperar la empresa. Nosotros estamos satisfechos, la verdad es que hace tiempo las provincias necesitamos esta participación en YPF. Hemos sufrido mucho, por lo menos en Santa Cruz, durante los últimos 5 años ha sido insoportable la presencia de la operadora en nuestra provincia. Ustedes saben que es la principal de Santa Cruz. Significa mucho, yo creo que para el país significa que hemos empezado a transitar la recuperación de la soberanía de la ecuación energética. ¿La relación de Repsol ha sido mala? Decididamente no se ha invertido en lo que se tiene que invertir en la Argentina. Nosotros no ha habido un nivel de inversión acorde a las utilidades que ha tenido la empresa. Las consecuencias las estamos viendo los argentinos con la importación de combustibles, tanto de gas como de petróleo o de nafta refinada. Entonces, frente a eso, nosotros necesitamos recuperar eso, porque si no, si seguimos viendo pasar este problema, va a ser cada vez peor, ¿no? Y esta historia no es nueva. YPF ha sido un dolor de cabeza para varios gobiernos y ya vamos a hablar de eso. Pero ahora es un dolor de cabeza en la relación con España, Edgardo. Sí, María, Cristina Kirchner se fue y volvió enojada. Recordemos que estuvo en la Cumbre de las Américas en Cartagena, en Colombia,
por las duras críticas del gobierno español hacia la Argentina. Hoy durante su discurso en la cadena nacional dijo que no le iba a contestar a España, pero terminó contestándole. Esto dijo. A continuación vamos a detallar, allí está la caída de las reservas de petróleo, parece casi la trompa del elefante, esa última parte, la trompa del elefante. Pero bueno, yo quiero decirle a todos los argentinos, y a todos en general, los que no son argentinos también, que esta presidenta no va a contestar ninguna amenaza, no va a responder ningún exabrupto, no se va a hacer eco de las faltas de respeto o de frases insolentes que algunos dijeron, primero porque represento a los argentinos y segundo porque soy una jefa de Estado y no una patotera. La respuesta española fue durísima. Escuchémosla. Esta decisión no solo afecta a una empresa aisladamente considerada, sino que afecta a los miles de accionistas que son propietarios también de acciones de la empresa Repsol y que suponen inversiones de los ahorros de esos inversionistas españoles. Y, por tanto, es una decisión también contra los accionistas de la empresa Repsol. En términos generales, cualquier gesto de hostilidad en contra de una empresa española en el resto del mundo, el Gobierno de España la interpreta como un gesto de hostilidad contra España y contra el Gobierno. Y este Gobierno, a diferencia de otros, no suele tomar sus decisiones en reuniones de urgencia. Las medidas estaban estudiadas, pero tendrán que ser adoptadas previa consideración conjunta y se anunciarán cuando sean oportunas. Todas. Se anunciarán todas las que sean oportunas en el momento que el Gobierno considere oportunas, pero no en un momento, digamos, de arrebato por la indignación que ha producido al Gobierno esta medida que, como ha calificado el ministro Soria, es una medida arbitraria que penaliza a empresas españolas, penaliza a pequeños accionistas, rompe el principio de seguridad jurídica y carece de precedentes entre las naciones que forman parte de nuestro entorno. Bueno, evidentemente todavía no se saben la magnitud de las medidas. Se habla de todo tipo, ¿no? De cuestiones políticas, salida del embajador argentino en Madrid, que creo que no va a llegar a ese nivel. Mariano Rajoy viaja a Colombia, a México el día de mañana, va a buscar aliados también en torno a este tema. Pero básicamente económica se está hablando denuncias de España en todos los organismos internacionales contra la ruptura de convenios firmados con Argentina, denuncia hacia la Argentina en el grupo de los 20, que es un lugar donde Cristina Fernández de Kirchner le da mucha importancia y quizás boicota las compras argentinas de algunos productos como son carnes y cereal. O sea, sería una batería de disposiciones que el Gobierno de España anunciaría en los próximos días. Sí, ya los asesores quienes les llevan la agenda a los dos jefes de Estado, a Cristina Kirchner y a Rajoy, están viendo en qué cumbre internacional se pueden llegar a cruzar Cristina Kirchner y Rajoy, aunque para ese momento la ley ya será un hecho en la Argentina y Repsol estará con acciones mínimas en YPF. Marcelo, ¿cómo llegamos a esta situación? ¿Fue tan mala la actuación de Repsol en YPF? Bueno, yo creo que sí, que fue mala. Obviamente a esta situación se llega por una cuestión de la falta de autoabastecimiento. Se perdió durante este gobierno un tema que obviamente perjudica a toda la economía argentina y ahora pone al gobierno en el brete de tener que importar. Pero el propio gobierno fue responsable de esta política. Ahora, Repsol, dentro de este marco instrumentado y marcado precisamente por el gobierno, cometió realmente errores. Fueron marcados por la Presidenta de la Nación en el discurso del día de hoy. Vamos a verlos, ¿no? Los errores de Repsol. Maximizó ganancias, fue uno. Para maximizar ganancias redujo niveles de inversión. Todo esto con la complacencia del poder político, obviamente, ¿no? Bajó la producción, al bajar las inversiones, bajó la producción en forma muy fuerte y las reservas de petróleo. Y entonces ahí, por el año 2007-2008, comenzó, precisamente cuando inició Cristina Fernández de Kirchner su primer mandato, los problemas de abastecimiento que se marcaron ya mucho en el 2009, en el 2010 y en el 2011. Para este año se calcula 15.000 millones de dólares.
Esto lo hizo Repsol, apañado por el gobierno nacional. Recordemos que la propia presidenta fue a una inauguración en YPF, el descubrimiento de unas reservas, y marcó la importancia de la acción de Repsol y de YPF, algo que ahora lo desconoce. La reacción de España ante estas palabras de la presidenta y sobre todo ante la decisión de quitarle el control de Repsol fue durísima. Nos hicieron esperar en los medios y en la gente, Federico. La repercusión, Santo, en los medios de distintos lugares del mundo fue inmediata, por supuesto que sobre todo en España, y en distintos lugares, distintos medios hicieron distintas lecturas sobre por qué esta acción en este momento. Los diarios españoles más importantes, como El País, El Mundo o el ABC, fueron por supuesto los primeros en titular a página completa la decisión de la presidenta argentina de expropiar YPF. La prensa de la región también lo tuvo en portada. En Chile estuvieron atentos y mucho más en Brasil, el socio principal del Mercosur. También fue el principal título de la cadena de noticias británica BBC. Las diversas lecturas sobre el asunto arrancaron en España. Para contar a sus lectores qué es YPF, el diario La Vanguardia la definió así. Es una de las mayores empresas argentinas, columna vertebral del mercado de hidrocarburos y una marca asociada en el imaginario popular a un pasado de esplendor del país, lo que explica su importancia estratégica para el gobierno de Cristina Fernández. El diario El Mundo tituló a uno de sus análisis La Reina del Sur. Allí ponen literal: Argentina está gobernada por una presidenta que interpreta el sistema político en clave monárquica. La dinastía Kirchner en este escenario pugna por consolidarse. Y agregan: el peronismo es ducho en apelar a la mística nacionalista para conseguir sus objetivos y ampliar la coalición de respaldo. Mucho más duro fue el análisis del ABC. Argentina hacia el abismo es el título. Habla de una más de las tropelías que han cometido los gobernantes argentinos en nombre de su pueblo. Y redobló la apuesta El País, que llamó a su editorial sobre el tema hambre de dólares. Al mismo tiempo, el ABC publica una encuesta entre sus lectores. ¿Qué medidas debe adoptar el gobierno español, claro, tras la nacionalización de YPF? El 50,6% propone una rotunda respuesta diplomática contra Argentina, mientras que el 47,8% dice respetar una decisión soberana de la Argentina. Ahora, la pregunta que tenemos todos es por qué se llega a esta situación, más allá de los errores cometidos, que son importantes, y de la crisis energética que atraviesa la Argentina. Bueno, consultamos a especialistas en temas de energía para conocer su opinión sobre el estado de YPF. El gobierno, si quiere, el año que viene duplica la producción de trigo. Basta que los chacareros siembren más. Pero usted no puede subir la producción de petróleo y gas si previamente no aumenta las reservas. Y para aumentar las reservas tiene que aumentar la exploración, invertir mucho y tener suerte. Usted puede invertir mucho y no encontrar nada, ojo, hay riesgo geológico. Acá nos hemos ocupado de YPF para usarla de chivo expiatorio, el problema energético, pero hay un 70% de producción de petróleo y gas que pasa por otras empresas, y con esta medida también van a desencillar y ver qué sucede. En el desencillar y ver qué sucede, bueno, la producción sigue declinando, las reservas siguen bajando y hay que importar más energía para nuestras necesidades. Para poder revertir esta situación, en 4 años, en 5 años, van a hacer falta 40.000 millones de dólares. Y eso es lo que quiero que se entienda. El Estado no puede poner ese dinero. Lo único que lo pueden poner son las empresas internacionales y que tienen experiencia concreta en estos nuevos petróleos y nuevos gases. Y con esta actitud, con esta medida, los estamos espantando. La cuestión es que no solamente el gobierno español está furioso con esta decisión, sino la Unión Europea, que marcó su posición a favor de la empresa Repsol. Edgardo. Sí, María, bueno, a lo largo de las últimas horas escuchamos las críticas del gobierno español. Un gobierno español que, como lo dijo Marcelo hace un ratito, busca un respaldo en el G20, en los Estados Unidos, en México, en Colombia y por supuesto también en la Unión Europea. No nos olvidemos que el representante español en la Unión Europea había sido muy duro la semana pasada y también representantes de ese organismo internacional. Por supuesto que en España esto se ha vivido con mucha intensidad a partir
partir del anuncio que hizo Cristina Kirchner, y quienes se pronunciaron precisamente en España sobre lo que está pasando son los propios empleados de Repsol. Lo vamos a ver, lo vamos a escuchar en un ratito, pero por supuesto tenemos que ver también cuál es la posición de la Unión Europea en todo esto. A ver, vamos a tener la declaración de uno de los integrantes, muy importante, de la Unión Europea, que dijo que es una expropiación por parte del gobierno argentino que enviaría una señal muy negativa a inversores nacionales e internacionales y podría dañar seriamente el clima de negocios en la Argentina. Lo dijo esto John Clancy, que es vocero de la Comisión Europea. Muy duro, pero bueno, habíamos prometido escuchar a los empleados de Repsol precisamente en España después de conocido el anuncio de Cristina Kirchner. Bueno, yo creo que por un lado hay un impacto micro en muchísimas personas, es decir, hay muchísimas familias que actualmente tienen personas trabajando en YPF, españoles. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar en Argentina definitivamente? ¿Qué va a pasar con sus sueldos, con sus trabajos? ¿Y van a tener que volverse? Creo que para YPF es un palo, para Repsol también y para la bolsa española, que no está muy bien actualmente. Pero la verdad es que realmente para quien creo que es peor es para Argentina. Van a obtener muchísimo dinero a corto plazo, está clarísimo. Han hecho una jugada muy buena, que es yo te la vendo, me la mejoras y te la compro a precio de saldo. Pero a medio plazo están dilapidando toda inversión exterior, con lo cual creo que es muy mala decisión, pero bueno. Bueno, realmente no tengo toda la información de exactamente por qué ha tomado esas medidas. A nosotros obviamente es un gran inconveniente porque YPF supone casi la mitad de las reservas de Repsol, una parte muy importante del beneficio, y tenemos algunos cargamentos que nos deben algo de dinero ahora mismo, pero no se pueden hacer muchas declaraciones hasta que no se sepa todo 100% y hasta que el Congreso allí en Argentina no lo apruebe finalmente, que creo que no es 100% firme. A ver si por la vía diplomática se puede sacar algo y si no, pues esperar un poquito a ver cómo evoluciona. Marcelo, ¿cuánta plata representa YPF concretamente? Estamos hablando de muchos millones de dólares. Vamos a verlo. Hay un valor de estatuto contable y un valor bursátil, ¿no? YPF hasta el día de hoy, su valor contable 16.800 millones de dólares. Su valor bursátil, castigada por las acciones del gobierno, entre 9.000 y 10.000 millones de dólares. Ahora, las acciones de Repsol, que más o menos era la mitad de la compañía, contable 9.000 millones de dólares y bursátil entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. Repsol tuvo ganancias en el año 2100, esto en pesos, 5.790 millones. Y el año pasado, que fueron la gran discordia si se llevaban o no a España, 5.296 millones. Hoy la empresa tuvo que suspender su participación en la bolsa. ¿Qué se puede esperar a partir de ahora, Marcelo Bonelli? Bueno, una gran inestabilidad, ¿no? Hoy, por ejemplo, la acción en Wall Street cayó en forma inmediata 19%, la acción de YPF. Después se recuperó, la caída fue del 11%. Aquí también en la Argentina cayó mucho y el mercado tuvo que cerrar. Lo que sucede es que en el exterior arrastra YPF un montón de acciones argentinas y a los bonos argentinos que también cayeron. Fue un día realmente negro y de aquí en adelante obviamente lo que se puede esperar hay que ver cuál es la actitud del gobierno, cómo maneja la situación, pero que la acción seguramente va a tener nuevos retrocesos. El manejo del petróleo, como dijo la presidenta, puede ser considerado una cuestión de soberanía. Así lo dice el nombre del proyecto que va a llegar al Congreso. ¿Y cuál fue el impacto político que provocó en la oposición y en el Congreso, Edgardo Alfano? Como habíamos adelantado algo, el oficialismo está seguro de que esto tiene un trámite muy rápido. La oposición está dividida. Estos son algunos testimonios. No hay que engañar a la gente, es que esto no soluciona el problema energético. Para esto hace falta una política sostenida de mediano y largo plazo y hace falta capital. De ese 51% estatal se distribuyen del 51% en la nación y 49% en las provincias. O sea que es la recuperación de la capacidad de decisión del Estado. Lo que quiere es armar una especie de empresa de amigos, porque los primeros que tendrían que haber salido de esta empresa es el grupo Petersen, que compró la empresa sin plata. Vamos a defender lo que se trata, el interés nacional, por recuperar la soberanía
respecto de un recurso que hace a la vida cotidiana y a la subsistencia del país como tal. Como esto tiene que ver con cuestiones de dinero, vamos a dar una discusión responsable. ¿Y por qué digo de dinero? Porque si se trata de expropiar, tenemos que saber que las cuentas públicas en la Argentina no están pasando por su mejor momento. Me parece que estamos en un día trascendente, con la decisión de la presidenta, es un paso enorme para recuperar la soberanía energética de nuestro país. Para nosotros es un hecho muy positivo, aunque hubiéramos deseado que se avanzara al 100% de empresa pública. Está claro que para los argentinos recuperar la potestad de nuestro petróleo, de nuestros hidrocarburos, es un hecho muy, muy importante, ya que estábamos entrando en crisis. Este muerto expropiado, vaciado por los Kirchner, va a ser pagado con nuestras jubilaciones futuras. Uno de los argumentos más importantes de esta decisión es la crisis energética. ¿Y este proyecto, Edgardo, Marcelo, va a resolver esta cuestión? No por el proyecto en sí. Acá se necesita hacer lo que no se hizo en estos últimos años. Invertir muchísimo precisamente para tener reservas, generar producción y obviamente evitar importar y tener autoabastecimiento. Se calcula que la inversión va a ser en el orden de, para recuperar en algunos años, 5.000 millones de dólares anuales, mínimamente. Y YPF ahora puede reinvertir parte de su ganancia, porque del Estado 1.000 millones, el resto, ¿de dónde va a salir? Se va a convocar a capitales privados, van a venir, porque con esta apropiación muchos se van a ahuyentar. Se está hablando que en principio el gobierno va a utilizar fondos de jubilados y también reserva del Banco Central de la República Argentina, algo que debilita el sistema previsional por un lado y por el otro el frente externo de la economía. Para cambiar el problema de la falta de autoabastecimiento se necesita inversión, mucho dinero y mucha constancia precisamente en los planes de exploración. Y una pregunta que queda flotando y tiene que ver con el bolsillo de todos los argentinos. Ahora que el gobierno controla YPF, ¿van a parar los aumentos de combustibles, de las naftas, del gasoil o van a seguir aumentando como ocurrió todos estos años bajo la mirada del poder? Yo creo, Edgardo, que incluso por lo que dijo hoy la presidenta, dijo es más importante garantizar el abastecimiento que los precios. Me parece que la política de precios va a continuar con ajustes, ¿no? Los aumentos vinieron muy seguido con los combustibles. Bueno, muchas gracias Edgardo Alfano y Marcelo Bruni, y vamos a seguir con este tema. Gracias a los dos.